Estoy muy contenta, de verdad. Esta serie me encantó. ¿A quién le gustó esta serie? La verdad, estuvo como muy retadora y como de no manches, ¿y ahora qué van a decir? ¿Y ahora qué más? ¿Qué más, no? Porque eran temas así como medio fuertes. Pero la verdad es que van a haber muchas cosas que a lo largo de tu vida cristo creyente o que empiezas a buscar de Dios, vas a decir como, chin, me hubiera gustado saber esto antes, ¿no? Y van a haber cosas que al principio van a ser como un shock para ti, pero de verdad quisiera extenderte la invitación a que preguntes, como que de verdad acércate a alguien, a algún líder y que preguntes, porque si traes algún issues con alguna situación, estoy segura de que Dios quiere traer libertad a tu vida. Entonces elegimos ciertos temas, de hecho cada uno de los que compartimos en esta serie, elegimos el tema que de verdad dijimos, no manches, a mí me hubiera gustado saber esto antes. Y el del día de hoy es lo que me hubiera gustado saber es los cristianos también pecan. Qué fuerte, ¿verdad? Lo voy a decir. Lo que me hubiera gustado saber, que los cristianos también pecan. ¿Ya está ahí? Vamos a orar, ¿no? Porque entonces quiere decir que sí va a estar bien fuerte. Vamos, cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que seas tú, Señor, el invitado de honor. Sé tu Espíritu Santo paseándote en este lugar. Sé tú usando mi boca y todo lo que tengas que decir, Señor. Aquí estamos. Danos corazones receptivos para la palabra que tú quieras traer el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, si no sabías, los cristianos también pecan, ¿ok? Y entonces así como, ¿cómo? O sea que entonces sí puedo irme allá a emborrachar, Andrea. O sea que sí puedo ir y robar y hacer un montón de cosas. No, ahorita te voy a explicar eso. Oye, y de todo lo que voy a compartir ahorita se van a quedar de seguro nomás con eso que la Andrea dijo que los cristianos pecan. No, pero por favor ponme mucha atención a todo lo que vamos a compartir ahorita. Pero la verdad es que sí, o sea, así como lo escuchaste, los cristianos también pecan. Pero es más allá de los cristianos hacen todo lo que se les pegue la gana, sino como realmente hay una esencia detrás de esto que te quiero compartir. ¿Okay? Y para eso me gustaría hablarte de este primer punto, que es la herencia del pecado. Fíjate que para mí fue un shock al principio este tema de que los cristianos podían llegar a fallar, porque yo cuando regresé de mi encuentro, pues yo me superapliqué, como 3 meses duré en santidad, limpiecita, como 3 meses. Pero yo no fui, y como le he platicado en muchas ocasiones, yo no fui radical con muchos de mis hábitos, con muchas de las cosas que me rodeaban. No corté ciertos hilitos que me estaban atando hacia muchas cosas del pasado. Entonces, pues, ¿qué ocurrió? Pues como toda cosa que seguía alimentándose, pues dio un fruto, ¿no? Entonces, después de los 3 meses que yo había conocido de Dios y que me enamoré de Dios, pues empecé a caer en pecado. Yo en ese tiempo tenía un novio, pues obviamente súper relación así mundana, y empecé pues con él otra vez a pasar límites y luego otra vez me empezaron a invitar a fiestas y empecé a emborracharme de nuevo. Entonces empezaron a haber un montón de cosas que ocurrieron a partir de esos 3 meses, que para mí en mi mente fue como de, pues ya valió, pues a darle bien, ¿no? Pues si ya pequé, pues ya no puedo regresar porque pues ya entonces sería un hipócrita. ¿Cuántos han pensado eso? Como que, ya pequé, ¿para qué voy? ¿Y qué hipócrita voy a ser, no? O, ay, no manches, hoy le contesté bien gacho a mi mamá, ¿para qué voy al grupo? Voy a ser bien hipócrita. No, tienes que venir. Entonces, para mí fue un shock al principio porque dije, no, pues ya, pues qué caso tiene, pues mejor ya sigo mi vida como antes lo hacía todo, pues no tiene caso estar como Hannah Montana, ¿no? Viviendo lo mejor de los dos mundos. Porque realmente, eventualmente, el pecado sale a la luz y te expone. Y yo dije, pues mejor voy a hacer las cosas ya, ¿no? Entonces, en el momento en que yo empecé a cometer ciertos pecados, que de repente fallé, fue una vez, ocurrió un pecado en un mes. Y luego empezó a pasar el tiempo y ahora fueron 2 al mes. Y ahora fue 1 a la semana. Y luego ya fueron 2, 3 veces a la semana. Entonces para mí eso era como, pues ya, o sea, ya para qué regreso. Si es muy claro que entonces el camino que elegí es este, entonces pues ya no hay vuelta atrás, ya para qué voy a volver si ya estoy muy manchada, si estoy sucia, si no sería hipócrita para mí. Entonces, efectivamente, eso hice, no regresé y pues todo fue como una bola de nieve y todo escaló. Entonces es cierto cuando en la palabra dice que cuando la casa está limpia y se expulsa ese espíritu, se va al desierto y cuando regresa y la encuentra vacía, se meten otros espíritus
más fuertes y más, y es por eso que dicen que uno queda peor y eventualmente quede peor. Pero por eso este tema me impactó mucho en mi corazón, porque dije, ¿cuántos de nosotros por haber fallado un día, que vas a fallar, eres humano y vas a fallar, por haber fallado un día te sientes indigno de venir a la iglesia? Por haber fallado un día te sientes indigno de venir al grupo. Por haber fallado un día o 2 días te sientes indigno de ir a un grupo en casa. Te sientes indigno de hacer una oración para conectarte con Dios. Te sientes indigno para discipularte, te sientes indigno para leer la Biblia, te sientes sucio y dices, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, ¿cuántos de nosotros el diablo nos ha convencido con este argumento de que pues ya la regaste, ya mejor dale bien? Y muchos no vuelven. Si estás aquí, quiero felicitarte porque de verdad sucede mucho. Pero entonces, ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué estamos lidiando en un mundo ya como personas que creemos en Jesús? Porque estamos lidiando con un pecado. Y quiero volver a esta parte. Vamos a hablar primero de la herencia del pecado. En 1 de Juan 3:4 dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Entonces, esta esencia del pecado nos habla de que el pecado es todo aquello que se sale de la ley de Dios. En términos más sencillos, es todo lo que se sale de la voluntad de Dios, de lo que Dios declara como bueno, como justo, como correcto, como agradable. Entonces, todo lo que se sale de ahí resulta ser un pecado. Pero esta herencia del pecado, porque hay que aclarar, la ley se dio tiempo después, muchas generaciones después, la ley se la dio Dios a Moisés para que la diera al pueblo de Israel. Pero estamos de acuerdo que habían pasado muchas generaciones antes donde había sido creado Adán y Eva. Entonces aquí es donde comenzó, dice en Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. ¿Ok? Cuando Adán pecó, el pecado entró en él. El pecado de Adán introdujo la muerte. ¿Sí está ahí o no? Ok, se lo va a leer. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces, ¿qué sucede aquí? En el momento que Adán y Eva decidieron pecar, algo en ti y en mí, en toda la humanidad, a partir de ellos, algo cambió en el ADN, algo cambió dentro de ellos, algo cambió en su carne. Así como tú heredas cosas de tus padres, cualidades, cosas físicas, nosotros espiritualmente, o hablando de manera carnal, se heredó una naturaleza pecaminosa. Gracias a Adán y Eva, denle las gracias a ellos. Cuando estemos ahí, vamos a reclamarles. Pero esto es lo que ocurrió. Entonces, en el momento en que tú naciste, tú ya naciste con una carne y una tendencia y una herencia al pecado. De hecho, el rey David lo explica en los Salmos, que dice, yo soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Entonces, ahí ya vemos de que todo ser humano, por una persona que haya sido de cuna cristiana, por más de que tus papás hayan buscado de Dios, por más de que tu familia haya sido súper entregada al ministerio, como tú lo quieras ver, en el momento en que nosotros nacimos, hay una tendencia y una carne, una naturaleza que se inclina hacia el pecado. Es algo de lo cual tú y yo no podemos escapar. ¿Te has fijado que, y a veces es algo que se escucha mucho, no manches, está bien chiquito el niño, ¿quién le enseñó a mentir? ¿Dónde vio eso? O ay, mira, no me quiere compartir lo que tiene. Como desde chiquitos hay una naturaleza que se inclina hacia lo malo, es esa carne. Pero a veces pensamos que el pecado solamente son cosas demasiado extremas en nuestra cabeza. Pensamos que el pecado nada más es un asesinato, pensamos que el pecado es a lo mejor adulterio nada más, pensamos que un pecado es robar un banco, asaltar a alguien. A veces nos vamos a un extremo y pensamos que el pecado es algo verdaderamente extremista. Pero la realidad es que el pecado, como comentábamos hace rato, es fallar a la ley de Dios, fallar a lo que Dios nos pidió y a lo que Dios quería. Entonces, si revisamos en los 10 mandamientos, hay uno de los mandamientos, que hecho es el primero, que dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero ¿cuántos realmente aquí estamos amando a Dios sobre todas las cosas? Te dice también los mandamientos, la ley de Dios, de que no tendrás otros dioses. ¿Y cuántos de aquí el dinero se ha convertido en nuestro Dios?
¿O en cuántos de aquí un vicio, una adicción, una amistad, una relación se ha convertido en tu Dios? La ley de Dios también nos dice que no codiciarás lo que tiene tu vecino. ¿Y cuántos de aquí estamos pegados en las redes sociales codiciando y deseando tener las cosas que tiene tal influencer o tal amigo o tal amiga? ¿O cuántos de aquí hemos mentido? Ay, no, pues es que era una mentira blanca. Oye, ¿por qué no viniste al grupo? Ay, lo que pasa es que mi mamá se enfermó. Y no es cierto, andabas allá con tu ex. Sí pasa, yo lo hice. ¿Y ahí qué ocurrió? ¿Echaste una? Y es importante que en nuestra cabeza quede muy claro esto, porque a veces decimos, no, Andrea, ¿cómo que los cristianos pecan? Yo no estoy pecando en ningún momento, yo me porto súper bien, yo vengo al grupo, yo leo la Biblia. Pero ¿verdad que sí pecamos? A lo mejor no de esa manera que tú habías concebido esta idea del pecado, de que algo súper fuerte, no sé, digo, asaltaste a alguien, yo qué sé. Pero la realidad es que hay una naturaleza de nosotros que tiende a hacer esas cosas. Me encantó este punto porque yo creo que es el que más fallamos, la verdad, a esta edad. Pero también la ley de Dios dice que honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y cuántos todos los días honramos a nuestro papá y a nuestra mamá? Una honra de que obedeces, no les contestas mal, aportas económicamente, eso también es una honra si ya trabajas. Entonces pareciera como si todos hemos pecado, ¿verdad? Y tú y yo, cada momento que estemos aquí en esta tierra, vamos a estar luchando y lidiando con dos naturalezas, ¿ok? Dos naturalezas, pero hay un camino nada más, que es la naturaleza pecaminosa, de la cual veíamos al principio esta herencia. Pero también vamos a estar lidiando con la otra herencia que ahora se nos fue depositada dentro de nosotros gracias a Jesús. Porque si bien heredamos una herencia al pecado por parte de Adán, pero si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, heredamos otra esencia que es hacia agradar a Dios. Entonces constantemente nosotros vamos a estar lidiando con dos naturalezas dentro de nosotros. En Mateo 26, 40 y 41 dice: luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es. Otra vez, porque el espíritu está dispuesto y el cuerpo es. Y Jesús les decía esto porque ya les había dicho: pónganse a orar, ahorita vengo, velen, porque pues yo estoy acá. Y Jesús quería un respaldo. Y no dudo de que ellos verdaderamente tenían la intención de decir: oigan, sí hay que ponernos a orar. Porque Jesús lo hizo, Jesús bajó a llamar la atención una tercera vez. Pero quiere decir que en las otras dos, en la primera y en la segunda, no dudo que los discípulos: ay, sí, oigan, no, si ya nos dijo Jesús, oigan, a ver, tú empieza. No, pues Padre. Y no dudo de verdad que hayan hecho el intento, pero entonces si se quedaron dormidos es porque había una naturaleza que tenía sueño. O una naturaleza que no quería orar, que se pusieran a orar. Entonces por eso Jesús, sabiendo lo que estaba ocurriendo dentro de ellos, de que de verdad había una lucha, de que ellos querían orar, pero no podían, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces ahí están las dos naturalezas que podemos identificar. El espíritu estaba dispuesto, pero estaba la otra naturaleza del cuerpo que no quería. La realidad es que todos los días vamos a lidiar con eso. Ahorita ponte a pensar, el día de hoy, ¿qué quería hacer tu carne y qué quería hacer el espíritu? La más básica se te va a ocurrir ahorita, ¿no? Venir al grupo, ¿no? Mi espíritu quería venir al grupo, pero mi carne decía: quédate a dormir un ratito, no pasa nada. Pero no sé qué otras dos luchas tenías el día de hoy. Digo, a lo mejor no te vayas ni ayer ni la semana pasada. ¿Qué otras dos luchas tenías el día de hoy? ¿En si veías porno o mejor leías la Biblia? ¿En si le contestabas a tus papás o guardabas respeto? ¿Qué luchas tenías el día de hoy? Es súper importante que tú tengas esto bien en claro en tu mente, porque no puedes andar por la vida sin saber cuáles son tus luchas.
porque te vas a perder si no estás consciente de cuáles son tus luchas. La naturaleza pecaminosa es la que tiende a hacer lo malo, es la que tiende a pecar, pero la otra naturaleza del Espíritu es la que aborrece al pecado. El Espíritu Santo, una vez que tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, una vez que depositamos nuestra fe en Él, de que lo amamos y queremos seguirlo a Él, fue depositado el Espíritu Santo en ti y en mí. Es un sello y es una promesa que la Biblia nos dice, que recibiremos al Espíritu Santo una vez que depositemos nuestra fe en Jesús. Y es por eso que ahora tú luchas con dos naturalezas. Antes de Cristo, no sé cuántos aquí son cristianos de cuna o cuántos llegaron así del mundo, así como yo, de que llegamos así de una. Pero antes, cuando tú no estabas aquí o cuando no tenías tu fe en Cristo, pues no tenías que luchar con ninguna naturaleza, con ninguna otra naturaleza. Era nada más tu naturaleza pecaminosa y dale vuelo. Nada se oponía, ¿no? O sea, yo recuerdo que me emborraché un montón y nunca pensé como que estuviera mal que hiciera eso. Nunca pensé que estuviera mal cometer pecado sexual ya ven que ahorita es súper común de que dicen, ay, ¿por qué los hombres? ¿Por qué no andas viendo porno? Pues, ay, mira, qué collón eres. ¿A poco no eres hombre? ¿Por qué? Porque el mundo dice, pues es que no está mal. Pero, ¿qué sucedió el día en que depositaste tu fe en Cristo? Algo nuevo fue depositado en ti y entonces ahí ya empezó una lucha. Previo a eso no había ninguna lucha, ¿cierto? Pero una vez que decidimos permanecer, es cuando empezó la lucha. En Romanos 7:23 estaba diciendo Pablo, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Ahí podemos ver cómo Pablo, un hombre usado por Dios, lleno del Espíritu Santo, alguien a quien Dios usó para escribir este y otros libros de la Biblia. No manches, Pablo estaba teniendo una lucha en su mente. Él es muy claro cuando está diciendo, hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Y de hecho hay otros versículos que más adelante dice, quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Y luego hablaba de un aguijón, o sea, verdaderamente un creyente, alguien apasionado por Jesús, por el reino, alguien transformado y alguien que experimentó a Jesús, verdaderamente era alguien que tenía una lucha dentro de él. ¿Qué te hace pensar que tú y yo no vamos a tener una lucha peor que la de él? Bien serios, ¿no? No, Dios me confrontó primero a mí, ¿eh? Por eso puedo hablar con toda autoridad. Pablo estaba luchando en su mente. Pero entonces, aquí llega la pregunta del millón, ¿no? Pero entonces, Andrea, ¿qué nos hace diferentes? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mi yo de ahora y mi yo del pasado? ¿O cuál es la diferencia entre yo y la persona que está en mi trabajo que no conoce a Cristo? Entonces, si los cristianos también pecamos o también luchamos, porque vuelvo a repetirte, no leí ese versículo, pero ahorita cuando Pablo decía esto de que hay una lucha en su mente, más adelantito él decía que quería hacer lo bueno, pero hacía lo malo. Entonces, ¿eso de qué te habla? ¿Que Pablo qué? ¿Pecó? Otra vez, si Pablo nos estaba diciendo de que quería hacer lo bueno y hacía lo malo, entonces ¿de qué nos habla? ¿Que Pablo? Qué fuerte, ¿no? Ay, ahorita, herejía, blasfemia, ¿cómo que el grandísimo Pablo? Ay, mira, qué padre, no lo había puesto aquí, ¿cierto? Yo ahorita aquí batallando, leyendo aquí abajo. Qué padre estaba, ¿sí? Promocionándolo. Los hijos de Dios, la gente que tenemos nuestra fe, no importa qué tan apasionado estés por el reino, va a haber una lucha constante dentro de ti. Pero entonces, ¿qué nos hace diferentes? Ahí te va. ¿Cometemos pecado o vivimos en pecado? Hazte esta pregunta. ¿Yo cometo pecado o vivo en pecado? Que no es lo mismo. ¿Pecamos o practicamos el pecado? Ahora pregúntate, ¿yo peco
o practico el pecado? Porque es algo muy distinto. Los nacidos de nuevo, y esto quiere decir, cuando en la Biblia nos habla de gente que es nacida de nuevo, nos habla de que cuando tú depositas tu fe en Jesús y lo reconoces como tu Señor y tu Salvador, y cuando esta revelación de Jesús y del amor de Dios te hace abrir los ojos y te hace ver como, no manches, está súper mal esto que estoy haciendo. Como yo cuando fui bueno, no quiero dar spoiler, ¿verdad? Pero yo después de haber tenido este encuentro sobrenatural con Dios, que Dios me empezó a revelar, esto está mal, esto no me agrada, esto trae muerte, esto trae consecuencias, esto trae maldición, y puso una convicción dentro de mí. Eso es a lo que Dios llama este nacimiento de nuevo, de que hay una perspectiva diferente y es como si ahora fuéramos otras personas. ¿No te han dicho que por venir aquí o venir a la iglesia o conectar con Dios, no te han dicho como, oye, como que te ves un poquito diferente? Y si no, aguas, si te ven igual que como eras antes, poco rojo. Pero es porque somos nacidos de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pecamos, pero tú y yo no practicamos el pecado. En 1 de Juan 3:9 dice, los que han nacido en la familia de Dios, lo que les comentaba ahorita, no se caracterizan por... Ok, otra vez, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por... Di conmigo, practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Y esta palabra practicar es la palabra sobre la que quiero que te centres, porque es la clave que va a cambiar tu mentalidad el día de hoy. Una persona que practica algo, denme cualidades de una persona. ¿Alguien de aquí practica algún deporte? ¿Alguien? Ok. Dame cualidades de una persona que practica un deporte o características. Disciplinada, apasionada, entrena ciertos días, ¿ok? ¿Tienes horario? ¿Días? ¿Ok? ¿Hay gente específica con la que ya sabes que vas a hacer esta práctica? ¿Ok? ¿Alguien más que me quiera dar una cualidad de alguien que practica algo de la que no he mencionado ahorita? ¿Hábito? ¿Allá? ¿Qué? No escuché. ¿Constancia? ¿Qué más? ¿Va mejorando? Ok, esa es muy buena. ¿Allá? Compromiso. Entonces esta palabra de alguien que practica algo nos habla de que hay compromiso, hay disciplina, hay horario, hay día, hay persona. Entonces la pregunta del día de hoy es, ¿entonces los cristianos pecamos o practicamos el pecado? ¿Los hijos de Dios pecan o practican el pecado? ¿Tú pecas o practicas el pecado? No me digas, por favor. Pero la realidad es que cuando los hijos de Dios, las personas que hemos nacido de nuevo, cuando pecamos, nuestro espíritu rechaza el pecado. A tu espíritu le duele haber pecado, se entristece por haber pecado, te sientes incómodo de haber pecado y dices, ay no, como que me sentí muy raro, muy rara, esto así no debía de ser, ay no, creo que esto no está bien. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza dentro de ti que está chocando con esa otra naturaleza que ya había estado morando dentro de ti. Pero cuando tú como creyente practicas el pecado, es porque quiere decir que tienes día para practicar el pecado. Quiere decir que tienes hora para practicar el pecado. Planeas cuándo practicar el pecado y hasta tienes con quién practicar el pecado. Entonces, estas dos diferencias van a ser tienen que estar muy marcadas en tu mente, porque ¿qué es lo que deberíamos esperar de nosotros como creyentes? Es que de verdad nos duela practicar el pecado, nos duela pecar, nos duela entristecer al espíritu y que realmente haya dentro de nosotros como una repulsión a lo que acaba de ocurrir. Pero si de verdad has sentido culpa cuando has pecado, digo, no tiene que ser algo muy
intenso como lo que acabo de decir hace rato, ¿no? Puede ser algo como, entre comillas, que puede aparecer en tu mente como muy tranqui, muy un pecado chiquito, ¿no? Como el deshonrar a tus padres, como el ver algo indebido, escuchar algo que no debías, mirar a alguien de manera indebida. Eso también puede ser un pecado que estés cometiendo o practicando. Pero la pregunta que debes de hacerte como, entonces yo sé que todos aquí tenemos una lucha con algo. Hay una lucha en tu mente, definitivamente eso es real. Pero la pregunta es, ¿el pecado es algo que has estado practicando o es algo que has cometido? Pero si te duele es una buena señal. Si no te duele, si ya la neta te vale, puedes acercarte con nosotros al final. Chécate, mídete y muévete. No, a veces nos vamos al otro extremo, pero la verdad es que solamente necesitamos una guía. Si realmente estás interesado en vivir diferente, porque déjame decirte que Dios no te ama menos por pecar, Dios no te ama menos, pero Él definitivamente quiere que tú vivas en libertad. Dios no te ama menos. En la Biblia vemos un chorro de ejemplos de cómo Dios traía una y otra vez al pueblo después de pecar. Ahorita que estamos en el devocional y que desde que inició el año veíamos el Antiguo Testamento y vemos al pueblo de Israel y que una y que otra y dale, y pecaban tanto y luego volvían a Dios y luego pasaba un día y ya estaban mirando otros dioses y ya estaban pecando de muchas maneras. Pero veíamos cómo Dios les extendía oportunidades una y otra vez. Y eso nos habla de un Dios que a pesar de que tú y yo pecamos o lleguemos a practicar el pecado, siempre va a querer que tú y yo volvamos porque quiere vernos en libertad. Pero entonces, porque yo cuando estaba estudiando este tema, yo decía, ok, o sea, como se ve muy triste todo el principio, ¿no? Como, ¿qué sigue después de esto? ¿Cuál es la buena noticia? Pero entonces, haz esta pregunta. ¿Realmente quiero vivir en pecado? Porque la verdad es que nadie te va a obligar. Así como a Dios, a nosotros nos encantaría, a las personas que estamos aquí, que servimos aquí, que te hemos visto llegar y crecer y que te hemos saludado, claro que nos encantaría que fueras libre y decidieras no pecar. Pero al final la decisión va a ser tuya. Al final, el que toma la decisión de qué camino elegir, como te decía hace ratito, va a haber dos naturalezas, pero va a haber un camino que vas a tener que elegir. Claro, nos encantaría que vivieras en libertad, nos encantaría que pudieras experimentar la libertad y la plenitud que ahora nosotros sentimos después de todo lo que Dios nos ha hecho libres. Pero tenemos que ser realistas en que el que va a tomar la decisión eres tú. Y no podemos obligarte, ni Dios puede obligarte a vivir diferente. Pero si realmente en tu corazón Dios pone el querer vivir de una manera diferente, esto es para ti. Y si no, también quédate. Algo te va a llegar de eso. Entonces, número uno, ¿qué hago? ¿Qué hago entonces si ya reconozco que hay una lucha en mi mente, que hay una naturaleza que constantemente va a estar peleando dentro de mí? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer? Ok, ¿sabes qué, Andrea? Sí he estado practicando pecado así, tengo día, tengo hora, tengo con quién. Pero ¿sabes qué? Ya no quiero. O a lo mejor no es tu caso, no estás como tal viviendo en esta práctica, pero ¿sabes qué? Sí he fallado. ¿Sabes qué? Cada vez ha sido un poco más constante. En inicio de año fue una vez en enero, en febrero ya fueron 2 o 3. Pero realmente sigue habiendo una tristeza en tu corazón por hacerlo. Entonces, ¿qué debemos de hacer si queremos vivir diferente? Y número uno es pídele al Espíritu Santo que traiga una completa revelación del sacrificio de Jesús a tu vida y que se revele quién es Él a tu vida. Eso es lo primero que debes de hacer. El típico de, oye, estoy batallando con esto, ora. Porque es la verdad, es lo más importante. Pídele al Espíritu Santo que traiga una revelación completa a tu mente, a tu corazón, del sacrificio de Jesús y de quién es Él en tu vida. Porque cuando no es así, cuando no tenemos una completa convicción de Jesús, de que murió por nosotros, del amor de Dios, es cuando no hay una convicción
del pecado es cuando minimizas hacerlo porque dices, ay, pues ¿qué tiene? No, pues es que Dios me sigue amando. Pero la realidad es que no ha habido una completa convicción de Cristo en tu vida. Y esto lo podemos ver en primera de Juan 3, capítulo 3, versículo del 5 al 6. Dice, y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Voy a leerte esta última parte tan importante. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce y no entiende quién es Él. Y es por eso que es tan importante que empieces por ahí. Antes de querer hacer cualquier otra cosa, antes de querer aventarte el libro de hábitos atómicos, antes de querer ver un tutorial de cómo dejar de... Lo primero que necesitas hacer es orar y pedirle al Espíritu Santo que traiga a tu mente esta convicción de quién es Jesús, del sacrificio de Jesús. Porque solo así algo dentro de nosotros puede cambiar. Número 2, busca tener una relación con Dios y con su Espíritu Santo. En la palabra, en Juan 16:8 dice, y cuando Él venga y convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. En la palabra nos dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Entonces, ¿cómo es que debemos de buscar tener esta relación? Primero vas a orar, y para tener esta relación es que vas a buscar en su palabra, es que vas a procurar tener estos tiempos de oración, es que vas a procurar de empaparte o ir a lugares en donde vas a ser alimentado de esto. Vas a buscar de Dios. Ok, a lo mejor voy a encontrar más de Dios aquí y voy a esto y voy a este congreso y voy a ir al grupo en casa porque sé que voy a encontrar más de Dios, y voy a leer la palabra a diario porque voy a poder conectar y buscar más de Dios. Porque solamente ahí es cuando vemos y escuchamos la verdad, y es la verdad que nos hace libre. Y es una palabra que ha estado como constantemente en mi mente y en mi corazón, como el cómo vas a combatir las mentiras o cómo vas a poder ser libre de muchos ataques si no conoces la verdad de Dios hacia tu vida. Así como Jesús, cuando Jesús fue al desierto, y que la famosa historia, ¿no?, de que Jesús fue tentado en el desierto por el diablo. ¿Cómo le contestó Jesús? Con la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La palabra. Pero Jesús no hubiera podido contestar con esa palabra, no hubiera podido defenderse si no hubiera conocido la verdad. Entonces, ¿cómo esperas tú vencer esa tentación? ¿O cómo esperas tú no creerte las mentiras del diablo cuando no conoces la verdad? Es como el diablo de, oye, Dios no te quiere, y tú, ay, sí es cierto, no me quiere. Pero cuando tú conoces en la verdad de que Dios nos creó y entretejió desde el vientre de nuestra madre, y que Él nos ha escogido, nos ha amado, y que Jesús murió por ti y por mí, dices, oye, no, sí, Dios me ama, sí es cierto. Así que busca tener una relación con Dios y con su Espíritu Santo para que Él pueda guiarte y pueda decirte, esto está bien, esto que estás haciendo no agrada a Dios, y que pueda incomodarte realmente. ¿Vamos bien aquí? Me encanta en 2 de Timoteo 1:7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y otra versión dice dominio propio. Creo que es un versículo que hemos escuchado bastante, pero es otro de mis favoritos, porque cuando tú conoces esta verdad, dices, oye, sí es cierto, Dios me ha dado poder. Dios no me dio este espíritu de temor ni timidez. Dios me ha dado dominio propio, y puedes caminar sobre esa verdad. Por ejemplo, voy a ser muy honesta con ustedes. Yo, bueno, creo que muchos ya lo habían escuchado, pero yo batallaba con un trastorno de ansiedad. Yo tenía ansiedad hace tiempo. Y recuerdo que esta palabra fue una de las que más marcó, y fue una verdad, como dice la palabra, la verdad nos hará. Entonces, esta es una verdad, una palabra que me trajo libertad a mi vida. Porque yo pude descubrir como, ok, Dios me ha dado poder. Dios me ha dado disciplina, autodisciplina, me ha dado dominio propio. Y me encanta esta otra parte en Gálatas que reafirma esta parte del dominio propio, que está hablando de los frutos del Espíritu Santo. Y nos habla de que el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad. Y al final dice, y control propio. Y me encanta porque estas dos verdades específicamente yo las tomé para mi vida, para luchar contra una ansiedad.
Porque dije, ok, el Espíritu Santo me da dominio propio. El Espíritu Santo es un fruto que da en mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar más tiempo con el Espíritu Santo para que Él me dé dominio propio. Tengo que pasar más tiempo con Él para que el fruto que Él dé en mi vida sea dominio propio. Entonces, saber esta verdad ha salvado mi vida de muchas cosas. Ha salvado mi vida de caer en muchos pecados, en caer en esta preocupación, porque el no confiar en Dios, el no creer en que Dios va a hacer milagros en tu vida, en que dependes de Él, también es pecar, porque no lo estás amando sobre todas las cosas. Y cuando empiezas a ponerles etiqueta de pecado a muchos de tus hábitos, a muchas cosas en tu vida, empiezas a verlo diferente. Yo no pude ser libre de la ansiedad hasta que no lo vi como un pecado en mi vida. Tú no vas a poder salir de la depresión hasta que no lo veas como un pecado en tu vida. Pero estamos en una cultura que está romantizando las enfermedades de salud mental, está romantizando tantas cosas que tú dices, no, Andrea, no pasa nada. Claro que es real, claro que hay diagnósticos. Pero ¿a qué le vas a dar más poder? ¿Al diagnóstico o vas a orar más por sanidad? Para alguien era. Así como Jesús, cuando el diablo le dijo, a ver, convierte estas piedras en pan. No solamente del pan vive el hombre. A ver, tírate. No te va a pasar nada y dice que tus ángeles te van a sostener. ¿No tentarás al Señor tu Dios? Entonces, ¿qué verdades te hacen falta conocer para poder empezar a ser libre del pecado? Sigue buscando a Dios, sigue conectando con su Espíritu Santo para que siga trayendo verdad a tu mente. Número 1, dijimos, pídele al Espíritu Santo una completa revelación de Jesús. Busca tener una relación con Dios y su Espíritu Santo. Y número 3, decide rechazar el pecado. Y me encanta porque dice en Deuteronomio 30:19, dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Aquí es donde nos dice que sí existe libre albedrío. Lo dejamos para otra serie, ¿ok? Pero Dios nos está diciendo, elige la vida. Te ha dado a elegir entre las bendiciones y las maldiciones. Entre la vida y entre la muerte. Ay, si eligieras la vida. Entonces Dios nos está diciendo que tú y yo tenemos la capacidad de decidir si queremos seguir viviendo la vida que tenemos ahorita o queremos vivir diferente. Y déjame decirte, de verdad, Dios no te va a dejar de amar menos. O sea, Dios te sigue amando y Dios te ama con un amor tan inmenso que Jesús sigue vigente eso de que Jesús murió por ti. En el momento en que empiezas a pecar o que tú decides tener otra vida, no se anula esta promesa. Sigue siendo una verdad. Pero Dios nos está diciendo, te he dado a elegir. Entonces, para vivir diferente, para dejar de vivir practicando el pecado, debemos de tú y yo tomar una decisión. O elijo seguir viviendo y estoy cómodamente. Estoy muy cómoda a lo mejor haciendo esto. No pasa nada, nadie se ha enterado, nadie me ha dicho nada. Sigo robando ahí esos pesitos de la bolsa de mamá, esos billetitos y nadie se ha dado cuenta. Va a ser tu decisión. Pero definitivamente si quieres vivir diferente, tienes que tomar una decisión. Y yo te aconsejo la de rechazar el pecado. Porque en toda la experiencia que tengo en mi vida pecando, nunca sale nada bueno. Por más tiempo que quieras ocultarlo, por más tiempo que no haya pasado nada, que nadie te haya descubierto, que nadie te haya cachado, déjame decirte que el pecado siempre te deja vacío y siempre trae muerte. A lo mejor no va a traer no va a traer tu muerte física, pero sí va a traer tu muerte emocional. Te va a dejar vacío. Decide rechazar el pecado. Es una decisión.
Siguiente punto, sé radical con todo. Y esta es mi parte favorita, porque si yo pudiera resumir el éxito de mi relación con Dios y de mi permanencia y de las raíces que he echado y de lo firme que he permanecido, es que he sido radical. Ten cuidado de lo que entra por tus sentidos. Ten cuidado de lo que escuchas, de lo que ves, de lo que hablas. Ten cuidado de las amistades que tienes a tu alrededor. Ten cuidado de los hábitos. En 1 Corintios 10:12 dice: por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Sé radical, porque en el momento en que tú te confías y dices: no pasa nada, yo sé que puedo seguir conservando estas amistades, no pasa nada. Pero te siguen invitando a un chorro de lados. Ay, Andrea, no pasa nada si sigo escuchando esta música. Pues nomás, no pasa nada, mira, yo ya estoy bien firme, yo estoy viniendo aquí. Algo estás alimentando. Ay, Andrea, no pasa nada si yo sigo teniendo esta relación, yo lo voy a convertir. Por favor, no sucede eso, yo soy testigo de eso. ¿O sí? Sé radical. Y lo he compartido en otras ocasiones. El día en que yo regresé de mi encuentro y que Dios me había dicho que había una relación que tenía que terminar, yo fui muy valiente y dije: no pasa nada, yo lo voy a encaminar. Yo sé que él, pues mira, como que él tiene una idea de que Dios existe, entonces no estamos en cero, ya 5 pasos más ya dimos. Pero yo puedo reconocer que esa relación que yo mantuve fue la que me ató a todo mi pasado. Fue la que me ató de nuevo a muchas cosas. Y esta bola de nieve que te dije que empecé a pecar y una y otra vez, y ya después dije: bueno, pues ya ni para qué voy a la iglesia. Yo reconozco que ese fue el hilito que no corté. ¿En qué cosas no has sido radicales? A lo mejor para ti no va a ser lo mismo en lo que otra persona tiene que ser radical. Yo tuve que ser muy radical con la música. Hay otras personas que no les causa absolutamente nada. Bueno, yo tuve que ser radical con el alcohol porque yo batallé con el alcoholismo. Y hay gente que dice: no, pues es que yo me puedo tomar una piña colada. O hay gente que dice: no pasa nada, mira, yo soy bien firme, yo estas amistades. Ok, a lo mejor de verdad si eres demasiado firme en tu carácter y absolutamente nada de lo que te diga alguna amistad te mueve. Pero ¿será cierto? ¿O será que te estás autoengañando de que no vas a caer? Sé radical en todo. Esa va a ser la clave para tu vida. Y si no puedes identificar cuáles son esos hilos que han estado alimentando tu carne, pregúntale a Dios: Dios, ¿cuáles son aquellas cosas que han estado alimentando la carne dentro de mí? En 1 de Pedro 5, 8, 9 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente esperando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Me encanta una analogía que cuentan en algunas ocasiones aquí en la iglesia y en otros lugares, que habla de un señor que a través ya lo has escuchado, que se dedicaba a peleas de perros. Entonces él tenía sus 2 perros, tenía a Solovino y al Firulais. Entonces cada vez que él iba a esas competencias en donde apostaba en una gran cantidad de dinero, decía: ok, ahora, y ponía a luchar a sus 2 perros, ¿no? Y ahora decía como: hoy voy a apostar por el Firulais. Y ponía a pelear al Firulais y al Solovino. ¿Y qué crees? ¿Quién ganaba? Firulais. Y luego en otra ocasión los ponía otra vez a pelear y decía: ahora voy a apostar sobre el Solovino. ¿Y quién crees que ganaba? El Solovino. Y así se la pasó hasta que hubo una persona que dijo: oye, la verdad quiero hacerte una pregunta. Me gustaría saber cómo le haces. O sea, por el perro que apuestas para que gane, ¿es el que gana? Eres adivino, te leen las cartas, o sea, ¿qué onda? Pásame tu secreto. Y la persona le dice: claro, con mucho gusto te digo qué es lo que hago. Por el perro que apuesto en esa ocasión es al que le doy de comer y al otro no. Entonces evidentemente va a ganar el que comió bien y va a perder el que tiene hambre, el que está todo flaquito, todo débil.
No sé si alguna vez has hecho un ayuno de todo un día, pero no te sientes muy bien, ¿no? Yo creo que si te ponen a boxear o a pelear con alguien, pues no la libras. Y así, y ahora si quiero que gane Solo Vino, pues le doy de comer a Solo Vino y al Firulais dejo que se muera un poquito de hambre. Y la persona así como, wow. Y me encanta porque esta historia, cuando nos la han platicado, es para que nosotros podamos entender de que hay dos naturalezas dentro de ti. Eso es indudable. ¿Cuál es la que está siendo alimentada en tu vida y cuál es la que está ganando? Evidentemente la que esté ganando en tu vida es la que está siendo alimentada. Si constantemente estás pecando y haciendo las cosas una y otra vez, y no uno, varios, quiere decir que de alguna manera la carne se está alimentando. Porque a veces le he preguntado a gente, oye, pues a ver, hiciste esto. No, Andrea, no. Pero yo digo, no me digas que no. Algo alimenta tu carne. A lo mejor es algo que tú ni siquiera por aquí te ha pasado por la mente, ni siquiera lo has tenido en tu radar. Pero te quiero invitar a que si de verdad no te has dado cuenta, le preguntes a Dios, Dios, la verdad, a lo mejor ni me he dado cuenta, pero muéstrame qué cosas han estado alimentando a la carne. Y si tú eres una persona que constantemente está teniendo victorias en el espíritu, victorias en muchísimas cosas y estás creciendo y todo eso, pues felicidades. Creo que es muy evidente que estás alimentando al espíritu. ¿Qué es lo que quieres que gane dentro de ti? Y por último, este consejo te va a ayudar muchísimo. Sé transparente y confiesa. En Eclesiastés 4, del 9 al 10 dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Sé transparente y confiesa. El pecado pierde poder cuando sale a la luz. Obviamente no se lo vas a decir a cualquier persona, a tus amigos, tus amigas. Procura decirle a alguien con la suficiente madurez como para poder guardar eso que es muy privado y para poder darte un buen consejo. Puedes buscar a algún líder y decir, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto. Porque cuando eres transparente y lo confiesas, pierde poder. No luches solo. Si luchas solo vas a perder, porque dos son mejor que uno. Ahí donde estás, ponte de pie. Vamos a cerrar. Sabes, estas son algunas de las cosas que Dios puso en mi corazón para compartirte. Oye, si tú realmente quieres vivir diferente, si realmente dices, ¿sabes qué, Andrea? Ya estoy asqueada de vivir de esta manera. Quiero vivir diferente. Estas son cosas que van a ayudarte a que tú puedas ser libre. Y sabes, no vamos a ser perfectos. Lo veíamos anteriormente cuando Leslie nos compartía de que la iglesia no es perfecta. Vamos a fallar, vamos a seguir siendo humanos. En la Biblia encontramos un montón de ejemplos de gente que fue usada por Dios, de que falló y pecó. Tenemos un ejemplo súper famosísimo que es el rey David. El rey David fue catalogado como un hombre conforme al corazón de Dios y fue una persona que cometió adulterio, se metió con la esposa de uno de sus compas y lo mandó a matar. Tú dime si David pecó. También encontramos en la Biblia otra historia que Jesús cuenta acerca del hijo pródigo, que nos habla de aquel hijo que se fue, aquel hijo que ignoró al padre, aquel hijo que se alejó, pero cuando volvió encontró a su padre con los brazos abiertos y era Jesús diciéndonos, puedes volver al Padre. Y me encanta porque el rey David fue, regresando un poco a esta historia, el rey David fue uno de los hombres más transparentes. Y si tienes duda de eso, lee los Salmos. David súper desbordándose y vomitando toda su humanidad hacia Dios. Pero me encanta porque cuando David es confrontado de su pecado por el profeta, me encanta porque lo primero que hace es, Señor, he pecado contra ti. Señor, perdóname. Señor, lávame, límpiame, déjame blanco como la nieve. Y luego vemos la historia de Pablo, ¿no? Diciendo que él tenía estas luchas. Entonces es Dios diciéndonos como, hijo, hija, vas a llegar a fallar.
Pero ¿qué vas a hacer cuando falles? ¿Vas a seguir alimentando eso y vas a decir, pues ya ni modo, ya no puedo volver a Dios? ¿O vas a decidir regresar y estar dispuesto a que yo te limpie? Y encontramos esperanza, aún con nuestra humanidad, aún con nuestras fallas, encontramos esperanza en la palabra. Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, y es Jesucristo. Y Él es verdaderamente justo. También dice: les escribo estas cosas a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Hay gracia para tu vida. Hay gracia para tu vida. Hay perdón para tu vida. No importa qué tan sucio te sientas, qué tan manchado te sientas. Hay gracia para tu vida. Hay una oportunidad para tu vida, para caminar diferente. Dios quiere que dejemos de vivir esclavizados al pecado. No es porque Dios quiere una iglesia perfecta, no es porque Dios quiere que tú tengas una apariencia, es porque de verdad tú puedes venir aquí y fingir que no está ocurriendo nada, pero Dios sabe que eres esclavo de algo. Dios sabe que sigues siendo esclavo de algún vicio, de algún hábito, de alguna persona. Y Dios quiere hacerte libre. No hay nada más que Dios quiera que vivas en libertad y conectado a Él. Dios quiere que dejes de vivir esclavizado al pecado, que para ti no sea un hábito codiciar. Dios quiere que tú no practiques la fornicación. Dios quiere que tú dejes de que sea un hábito el mentir, el ver pornografía, todas estas cosas que Dios sabe que te tienen atado. Dios quiere que vivas libre de todo eso, porque es una realidad, son luchas que están en nuestra generación. Dios no quiere que ignores la lucha, Dios quiere que la enfrentes. Y que te atrevas a decir: Señor, agárrame, Señor, me caí, pero me levanto. Y si te caes 70 veces, levántate otras 70 veces y con más fuerza. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Dios quiere que vivas en libertad. Jesús les dijo: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que uno a uno comenzaron a irse. Y luego Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y dice la mujer: ni uno, Señor. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. El día de hoy Dios nos dice: hijo, yo te perdono. Hija, yo te perdono. Yo quiero limpiarte, quiero restaurarte, quiero darte una vida eterna conmigo, quiero darte un futuro, quiero darte una esperanza, quiero demostrarte que tus generaciones pueden ser distintas, que puedes vivir libre de maldición, conectado a la fuente que es Jesús. Pero hija, no te condeno, pero vete y no peques más. Hijo, vete y no peques más. No te distraigas, cierra tus ojos. Sabes, tú y yo vamos a volver a fallar. Tú y yo vamos a pecar. Tú y yo vamos a estar en un momento de debilidad. Pero Dios quiere que el día de hoy tomemos la decisión de comprometernos y decir: Señor, voy a procurar no acercarme al pecado. Voy a hacer un pacto. Voy a hacer un pacto contigo, Señor. Voy a comprometerme y decir: ¿sabes qué? Voy a ser radical en mi vida. Voy a marcar límites con el pecado. Voy a cortar cosas que me han estado conectando a ese pecado, porque quiero vivir una vida plena y en abundancia.